Esta mañana yo quiero tocar un tema que se llama Jesús, fuente inagotable. Yo quiero que vaya a la palabra de Dios, a su Biblia, al Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 13 y 14. Evangelio de San Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 13 y 14, y vamos a utilizarlo para poner base acerca de lo que vamos a hablar esta mañana. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cierre sus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana le agradecemos, Señor, por el don de la vida. Gracias porque estamos de pie por usted. Gracias porque pudimos caminar a este lugar. Fue por su gracia y por su misericordia, Señor. Le honramos esta mañana, bendecimos su nombre, Padre, pero usted nos trajo aquí con propósito. Usted nos trajo para ser alimentados, para ser nutridos, para ser fortalecidos. Señor, usted nos trajo para que toda tristeza se fuera de nuestra vida, para que toda ansiedad, para que toda depresión, para que toda soledad pueda salir de nuestro cuerpo. Asimismo la enfermedad, asimismo cualquier cosa que venga a hacernos daño, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer lo que el diablo ha venido haciendo. Padre, ponemos este tiempo en sus manos, ponemos su palabra, Señor, que es poderosa, viva y eficaz, para que pueda hacer en nuestra vida lo que nosotros no hemos podido hacer. Señor, ayúdanos a ser conscientes de tu palabra, a mirarte a ti en todo tiempo, Padre, porque solamente así seremos edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, y yo traigo este tema porque yo creo que una de las grandes problemas o dificultades que tenemos los creyentes hoy en día es que no logramos enfocar nuestra fe correctamente. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces el Señor nos llama a que pongamos la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero muchas veces cuesta poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Cuando tenemos un problema, vemos el problema. Yo el martes, prediqué acerca de la alimentación de los 5,000. Y Felipe miraba la multitud, miraba la cantidad de gente, miraba el problema, el tamaño del problema. Entonces se desenfocó. Y vamos a ver, muchas veces no logramos enfocar nuestra fe correctamente en lo que debemos enfocarla. Hay cosas que las vemos borrosas. Por ejemplo, en un cumpleaños ponen el cumpleañero en una mesa, la en medio, y atrás ponen a los demás participantes. La idea es que se enfoque bien al principal, al cumpleañero y el pastel. No importa que los demás salgan borrosos, no importa pero lo importante es que enfoquemos al principal. Entonces, vamos a ver, nuestra fe necesita un enfoque, porque podemos decir que creemos en Dios, pero nuestra fe está fuera de foco, fuera de Jesús. Jesús es la fuente de nuestra fe, y el lugar donde tenemos que poner nuestra mirada es en Jesús. El apóstol Pablo lo dijo en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dígale al que está a la par: puesto los ojos en Jesús. Pero dígalo para que lo entienda, dígalo para que lo crea, dígalo para que pueda abrazarlo. O sea que nuestro enfoque debe estar puesto en Él. Hoy en día tenemos muchos distractores de nuestra fe que hacen que nos enfoquemos en cosas que son incorrectas. Vamos a ver. Le recuerdo, le pongo otro ejemplo a veces cuando nos desenfocamos. Estaba Pedro, ve a Jesús caminar sobre el mar y le dice: manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Y dice que Pedro caminó sobre las aguas. Y yo quiero que podamos verlo esto, porque lo dice muy claramente en Mateo 14, 28, 30. En Mateo 14, 28 al versículo 30. Mateo 14, 28 al versículo 30. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba
sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, estaba viendo a Jesús, quería ir donde Jesús estaba viendo a Jesús. 30. Pero dice que ¿qué? ¿Al qué? Pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, húndeme. Vamos a ver, el distractor que tuvo Pedro fue el viento. Me imagino que él miraba las olas, cómo se levantaban, él cómo sentía el viento, y dice que él vio el viento. El viento fue un distractor para que Pedro se desenfocara de lo que realmente tenía que estar viendo, era Jesús. Pero él vio el fuerte viento y dice que comenzó a hundirse. Pedro tenía fe, de hecho caminó sobre las aguas, fue el único que caminó. Jesús le dijo: ven, y él va enfocado caminando a donde está Jesús. Enfocó su fe en la fuente, en Jesús, y pudo caminar. Pero cuando vio el fuerte viento y como que quitó su enfoque de Jesús y comenzó a hundirse, clamó: Señor, me ahogo, sálvame. Entonces usted puede recibir su milagro por fe enfocado solamente en Jesús, pero camino a ese milagro se puede desenfocar de Jesús para poner su fe, para poner su mirada en el problema o en la dificultad. Y yo esta mañana quiero hablarle de 3 cosas que nosotros los creyentes vamos a ver en 3 cosas en las cuales nosotros los creyentes perdemos nuestro enfoque en Jesús. Cuando nuestra fe no está enfocada en la fuente que es Jesús y lo ponemos en cualquier otra cosa. Vamos a ver, nuestra fe tiene que estar en el lugar correcto, que es en Jesús, o puede estar colocada en cualquier otro lugar que no sea Dios. Nuestra fe tiene la capacidad de ser colocada donde nosotros decidamos, donde nosotros nos pongamos de acuerdo que esté nuestro enfoque. La pregunta es: ¿dónde vamos a enfocar nuestra fe? Entonces, Pedro primero dice que se enfocó en Jesús y le pidió ir donde Jesús, y él caminó. Pero al ver, él se descuidó, él se distrajo y vio los fuertes vientos, y ahí fue donde vino el problema, se hundió. Vamos a ver, yo le pongo un ejemplo. Usted puede estar orando, puede estar enfocado, puede estar poniendo su fe correctamente en el Señor para que Dios le provea, para que usted pueda tener un sustento para su hogar y para su casa. Y como está orando enfocado en Jesús para que Dios pueda sostener su hogar, Dios le da un buen empleo y usted logra caminar sobre ese problema que no tenía cómo sostener su hogar. Y así mismo como Pedro logró caminar sobre el problema, Pedro caminó sobre las aguas. Y vamos a ver, y usted logra sostener su hogar y todo va bien, pero pasado 1 o 2 años pasa algo. El negocio cierra, él pierde el empleo, contrataron a alguien más allegado a los dueños de la empresa o del negocio. Y vamos a ver, y más póngase en esta situación. Usted llega a su casa y usted se vuelve a preguntar: ¿cómo voy a sostener mi hogar? Y vamos a ver, por el empleo, como era bueno, usted pudo tener una buena casa que alquilar. Usted se permitía tener créditos para sacar muebles nuevos, electrodomésticos nuevos. Y ahora la pregunta es: ¿cómo voy a pagar todos mis compromisos? Tengo deudas que yo contaba con ese empleo para poder sostener este estilo de vida. Ahora la cosa es: ¿cómo hago para pagarlo? Entonces nos angustiamos, son 2, 3 de la mañana, no logra conciliar el sueño porque la siguiente semana usted le llega la fecha de pago y usted no sabe qué hacer, y vuelve a hacerse la pregunta: ¿cómo voy a hacer para sostener mi hogar? ¿Qué voy a hacer para pagar todo lo que debo? Entonces vamos a ver, ¿sabe por qué estamos así muchas veces? Porque en el transcurrir de un milagro, en el transcurrir en lo que nosotros caminamos hacia milagro, nos desenfocamos de nuestra fe en Jesús, que es la fuente, para ponerla, nuestra fe, en los suministros. Vamos a ver, otra vez ponemos los ojos en el problema, nos desenfocamos por estar viendo el problema. Y digo esto porque, vamos a ver, cuando la persona oró y vio a la fuente y creyó en la fuente y estaba enfocado en la fuente vino y le proveyó un empleo. Vamos a ver, ¿qué pasa? Ahora que tenemos el empleo,
cubrimos la necesidad de sostener nuestro hogar, de sostener la familia. Ahora estamos tan dependientes del suministro, estamos tan dependientes del empleo y ponemos tanto la mirada en el empleo que nos hemos descuidado de la fuente. Se nos olvidó que la fuente fue lo que nos dio el empleo, y con ese empleo usted pudo tener esa casa donde usted está, ese vehículo, esos muebles que usted está utilizando, esos electrodomésticos. Entonces, alguien que quitó su fe de la fuente, que Jesús, la puso en la dificultad, como Pedro. Entonces vamos a ver, creía en Dios, pero su fe no estaba puesta en Dios, sus ojos no estaban puestos en Jesús. Entonces vamos a ver, alguien que ya no tiene su fe puesta en Jesús, la tiene puesta en lo que Dios da, en las cosas que Dios da. Puede hacer empleo, puede hacer negocio, puede hacer el carro, puede hacer la finca, puede ser el novio, puede hacer el título, cualquier cosa que el Señor nos da. Oramos de esta manera: cuando quitamos nuestra mirada, le decimos: Señor, mira que no tengo empleo, Señor, no tengo trabajo, Señor, tengo deudas, Señor, yo con ese empleo yo le daba para que mi mamá pudiera comprar los medicamentos que ella necesita. Señor, yo con ese empleo yo pagaba el colegio privado o la escuela privada de mis hijos. Ahora, ¿cómo voy a pagar? Entonces, cuando las oraciones son enfocadas en el problema, oramos de esa manera, siempre diciéndole a Dios: oiga, y ponga atención, cuando nos desenfocamos del Señor, siempre le decimos al Señor lo grande de nuestros problemas, porque tenemos los ojos puestos en el problema y no en la fuente. No tenemos los ojos puestos en Jesús, sino que tenemos los ojos puestos en el problema. Pero el que en medio del problema, en medio de la situación, en la dificultad, tiene los ojos puestos en Jesús, puestos en la fuente, que salta para vida eterna, ora así: Padre, yo sé que tú eres más grande que mi problema, más grande que mi enfermedad, más grande que mi deuda. Tú eres mi fuente, tú eres mi provisión. Y aunque el canal, el medio, la herramienta que tú utilizabas para proveerme se cerró, se fue, tú eres la fuente y tú no cierras. Señor, tú eres la fuente y tú siempre sigues abierta. El empleo no es mi proveedor, tú eres mi proveedor. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando nosotros tenemos el problema, oramos porque creemos en Dios, pero oramos hablándole al Señor de lo grande del problema. Pero cuando yo tengo los ojos puestos en Jesús, yo le oro a aquel que es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, vamos a ver, muchas veces nosotros nos pasa, venimos aquí: tú eres el poderoso de Israel, tú eres todopoderoso, las riquezas y la gloria provienen de ti. Vamos a ver, provienen de Él. Entonces, uno está enfocado, vamos a ver, vamos a ver, la primera oración estaba enfocado en el empleo, porque él creía que era el empleo que le proveía las cosas. Pero el otro estaba enfocado en la fuente, que es Dios, para su provisión. Y vamos a ver qué hacer. Yo le traigo un texto que es muy conocido, que yo creo que todos nos la sabemos de memoria, y es el Salmo 121, 1 y 2. ¿Qué hacer? Y aquí el salmista nos recuerda qué hacer. Yo quiero que lo lea conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de que hizo los cielos y la tierra. Pero vamos a ver, pero si me botaron del trabajo, ¿dónde me voy a enfocar? ¿Dónde pongo mi fe? Dice: alzaré mis ojos a los montes. Vamos a ver, los montes son lugares altos, más grandes que nosotros. ¿A dónde voy? Donde el pariente que tiene dinero, voy donde el político, voy donde alguien que me pueda prestar dinero por mientras paso esta situación, voy donde el amigo. La Biblia nos da la respuesta en el verso 2: mi socorro viene de Jehová. Dígale al que está a la par: mi socorro viene de... Pero pégale un codazo para que se despierte y dígale: mi socorro viene de Jehová. Entonces, no estamos enfocados en las cosas, estamos enfocados en Él, porque Él no dará tu pie a resbaladero. Verso 3: ni se dormirá. ¿El qué? Vamos a ver, su jefe se puede dormir, el tío rico se puede dormir, se puede morir, el político puede que le diga que sí, pero al final lo va a tener así, no le va a dar nada. Pero Él no se va a dormir, porque Él es el que te guarda.
Vamos a ver, el que está viendo el problema se desenfocó y dice: Señor, mira mi problema, mira mi enfermedad, mira qué tanto dinero necesita. Como Felipe, él decía, ¿qué es esto? Andrés decía: ¿qué es esto para tantos? Felipe miraba la grande multitud y vamos a ver, pero el que ora, puesto los ojos en Jesús, le dice al problema lo grande que es su Dios. Y son dos cosas diferentes. Yo le animo a que usted pueda orar, no poniéndole al Señor su problema, porque a veces venimos al Señor y ensalzamos el problema, lo hacemos tan grande delante del Señor. Yo le decía el martes que Felipe decía, un poco de pan, dice, no bastará para alimentar la multitud. Y yo le decía: tenga cuidado delante de quien dice esas cosas, porque Felipe estaba delante del gran yo soy, lo tenía al frente y se atreve a hablar de tan poco para el gran yo soy. Vamos a ver, yo por eso le puse el tema del martes, que es un poco en manos o delante de la presencia del gran yo soy. Entonces, el primero está diciendo lo grande es su problema, pero porque tiene los ojos puestos en el problema. Pero el que tiene la fe puesta en Jesús le dice al problema: tú no eres mi provisión, tú no eres mi fuente, tú eres un canal, tú eres un medio, y aunque el canal o el medio se cierre, Dios abrirá otro, porque Dios es mi fuente. Y mire, esto es maravilloso. Entonces yo le dije que íbamos a ver tres cosas con las cuales nos desenfocamos. La primera es: nos desenfocamos viendo el problema. Pedro se desenfocó porque vio los fuertes vientos. Dos, nos desenfocamos en los canales o los medios, las herramientas o los suministros que Dios nos da. Vamos a ver, que son de Dios, pero no son Dios. Vamos a ver, muchas veces hacemos el salario que recibimos nuestro Dios. Y vamos a ver, estamos tan confiados en el salario, estamos tan confiados que los que tienen derecho a 14avo, a 13avo, a la cesantía, estamos tan confiados en eso que ponemos nuestra confianza, nuestros ojos en eso. Y vamos a ver, eso no, vamos a ver, sí lo da Dios, pero eso no es Dios. Entonces, Dios puede usar su negocio o su trabajo para proveerle, pero ese negocio, ese trabajo no es Dios. Entonces, Dios puede darle el empleo para proveerle, pero el empleo no es Dios, sino que es un canal, un medio, una herramienta que Dios utiliza, pero no es la fuente. Entonces quitamos nuestra fe de la fuente para ponerla en el medio, en el canal, una herramienta o en el suministro que Dios da. Y cuando hacemos esto y el canal llega al cerrarse, pues el negocio, el trabajo llega a cerrarse, decimos: ¿ahora qué hago? ¿Cómo alimento a mi familia? Porque tenía mi fe puesta en el salario que yo recibía y no en la fuente. Cuando tenemos la fe puesta en la fuente, no nos preocupamos, porque sabemos que si una puerta se cierra, Dios abrirá otra. Sabemos que si una puerta se cierra, Dios abrirá otra. ¿Por qué? Porque yo no tengo mi fe puesta en el trabajo, en mi jefe, sino que la tengo puesta en Dios, en el autor y consumador de la fe, la fuente inagotable. Entonces, alguien podrá decir: pero es que me despidieron del trabajo, cerró el negocio donde yo trabajaba. Entonces, vamos a ver, ese empleo no era su proveedor, era un medio que Dios utilizaba para proveerle, pero no era la fuente. Dios es nuestra fuente. Y aunque Dios le proveyó ese medio no es el canal. Tenemos que poner nuestra mirada en la fuente que salta para vida eterna, que es Jesús. Hay gente que tiene puesta su mirada en muchas cosas que son de Dios. Oiga, y repito y lo voy a decir despacio: mucha gente tiene su mirada puesta en muchas cosas que son de Dios. Claro, Dios le dio a usted, puede ser su esposo, su esposa, ese negocio, esa finca, cualquier cosa, ese título, cualquier cosa, póngale el nombre que usted desee. Es de Dios, claro que sí es de Dios, pero eso no es Dios. O sea, no puede ocupar el lugar de Dios. Una cantidad de dinero al mes no puede ocupar el lugar de Dios. Un papel o varias escrituras con terrenos, con propiedades, vamos a ver, son de Dios. Claro que sí, Dios se las dio, pero eso no puede ocupar el lugar de Dios. Usted no puede poner su confianza en esas cosas. Le recuerdo, todo lo de esta tierra perece. Todo eso se va a pudrir. Todo eso dice que la orina y el orín
perdón, que el hollín y la orina corrompen, pero nuestra fuente no es corrompida. Entonces vamos a ver, si yo pongo mi fuente en un negocio, mire, cuánta gente ha puesto su fe en un negocio, pues pum, agarró fuego. Cuánta gente pone su fe, su corazón, su tesoro, lo pone en un carro y pum, un accidente, o se lo robaron. Cuántos jóvenes ponen su corazón en un muchacho o una muchacha, y resulta que pasó, lo estafaron o le estafaron sentimentalmente. Entonces vamos a ver, las cosas que tenemos son de Dios, pero no son Dios, no puede ocupar el lugar de Dios. Entonces ponemos la fe en cosas que Dios nos da, nos suministra, y vamos a ver, eso es peligroso, muy peligroso. Y yo también quiero hablarle de otras cosas que pasan a los cristianos, a personas, vamos a ver, que muy bien intencionadas lo hacemos. Y le digo, en el discipulado hemos estado hablando de 2 Corintios 10:4, que dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos a ver, son armas espirituales que Dios nos da: el ayuno, la oración, la intercesión, la adoración, la alabanza, su ofrenda, su diezmo, la Santa Cena. Son armas que Dios nos da, pero yo no puedo poner mi fe en esas cosas. Vamos a ver, pastor, está diciendo que no ore, que no ayune. No, estoy diciendo, y ya se lo voy a explicar. ¿Sabe qué? Pastor, venga, únjame, venga, unja la casa, venga, únjame el carro, venga, únjame el negocio, venga, únjame los cipotes, venga, únjame la cabeza. Y ponemos, mire, ve, se lo pongo así, muchas veces ponemos la fe en esto. Pastor, usted que tiene el aceite que viene de Israel, ese aceite, pastor, yo necesito que usted me unja con ese aceite. Y mire, muchas veces, y yo quiero que me entienda, mire, este viene de Jerusalén, dice aceite de nardo, hecho en, mire, vamos a ver, mire, muchas veces ponemos los ojos en esta cosa, la fe en estas cosas. Pastor, el Señor dice que unjamos, que nos ungamos. Claro que sí. Vamos a ver, pero si es de Israel, si es de aquí, si es aceite de oliva, si es aceite de bebé, si es aceite de carro, vamos a ver, a veces ponemos la fe en estas cosas. Y vamos a ver, yo no le estoy diciendo que no, si usted tiene la capacidad de comprar un buen aceite, si usted tiene a alguien que le pueda, hágalo. Pero no podemos depender, no podemos poner la fe en el aceite. El aceite es solamente un medio. El aceite no es Dios. El aceite es un medio, es un suministro que Dios utiliza, es un medio, es un canal, es una herramienta que Dios utiliza, pero no ocupa el lugar de Dios. Yo he escuchado pastores que han usado aceite de carro, de aceite de cocina. ¿Ves qué caso? Vamos a ver, el poder, el poder no radica en las cosas, radica en quien, aquel que dio las cosas. Por eso yo le digo, muchas veces las cosas que Dios nos da, y aún en la iglesia, aún estas armas espirituales, hay gente que dice, no, yo tengo, vamos a ver, dice, yo oro 3 horas diarias. Vamos a ver, está bueno, bendito Dios, y Dios quiere que oremos, hay que orar mucho. La palabra del Señor nos invita a que oremos sin descansar, que no dejemos de orar. Vamos a ver, pero el problema es que pasa que cuando, por ejemplo, está un proceso de enfermedad, está en un proceso difícil, y al final termina y Dios le da la salida, le da la respuesta, le da la provisión, le da la sanidad, le da lo que usted tanto ha anhelado. Entonces vamos a venir, hermano, ¿y cómo hizo? Es que yo oré 3 horas diarias, ayuné 5 veces a la semana, tomé Santa Cena cada fin de semana. Entonces ponemos la fe en esas cosas. Cuando vamos a ver, todo eso, las armas son de Dios, pero no es Dios. Entonces hay gente que usa esas cosas para tomar el lugar de Dios cuando no son Dios. Y yo quiero que me entienda, no estoy diciendo que no ore, no estoy diciendo que no ayune, no estoy diciendo que no tome Santa Cena. No, vamos a ver, usted no, ya lo vamos a ver más adelante con una cita bíblica, donde no podemos quitarle eso, porque hay gente que dice, no, mire, yo me sané, mi mamá se sanó porque yo oraba todos los días 4 o 5 horas. Entonces vamos a ver, alguien le va a preguntar, ¿y cómo hicieron? Bueno, es que yo oré.
Yo desarrollé la capacidad de orar 3 horas diarias. Entonces vamos a ver, ¿por qué se sanó? Pues está diciendo que se sanó porque oró 3 horas al día, cuando no es así. Se sanó porque Dios la sanó. Y yo quiero que entiendan, no estoy diciendo si hay que orar, si usted ora 3, bendito Dios, si usted ora 5, bendito Dios. Si usted ayuna al 5, 6, los 7 días, bendito Dios. Si usted alaba, bendito Dios. Si usted no se pierde un culto, bendito Dios. Nadie puede decir que es sano porque nos falta un culto. No, Dios lo va a sanar por su gracia, por su misericordia. ¿Y sabe qué? Le digo esto porque muchas veces creemos que es por nuestra obra. Cuando no somos, no recibimos por nuestra obra, recibimos por la gracia, que es por medio de la fe. ¿En quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, vamos a ver. Entonces el ayuno, la oración, todas las armas espirituales son de Dios. Son cosas que son de Dios, pero no ocupan el lugar de Dios. Y de tal manera, a veces pensamos que por mucho que ore, por mucho que yo haga, por mi asistencia a la iglesia, por mucho que sirvo, yo me gano el derecho de recibir lo que estoy pidiendo, de ser oído, que mi oración sea oída. Y muchas veces me exalto por la habilidad que yo tengo para manejar las armas que Dios ha dado. Pero cuando yo hago esto, quito la mirada en Dios y la pongo en esas cosas que yo puedo hacer. Entonces, es como alguien que vaya al médico. Vaya, a mí me salen unos lunares de carne, yo voy al médico y viene el médico, a veces la queman, a veces la cortan, a veces le ponen algo para que caiga. Vamos a ver, pero yo no puedo ir al médico y decirle, si él usó un bisturí, muchas gracias. No, yo voy al médico y le digo, doctor, muchas gracias, porque el bisturí solamente fue un medio. Entonces yo no le puedo dar gracias a la oración, yo no le puedo dar gracias al ayuno, yo le doy gracias a Dios que nos dio esas armas que son el medio, son los instrumentos que Él nos da, las armas que Él nos da para la destrucción de fortaleza. Entonces, si alguien recibió la sanidad, vamos a ver, ¿a qué se debe? La gloria solamente de Dios. Yo no me la puedo llevar porque tanto oro, porque tanto leo la Biblia, porque tanto, por todos los cultos a los que yo asisto. La gloria es de Dios. Y ponemos nuestra fe, no ponemos nuestra fe en el instrumento que usamos, sino en la fuente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo la fe en el instrumento y no en la fuente? Me comienzo a hundir como lo hizo Pedro. Entonces dijimos que la primera forma en que nos desenfocamos es cuando miramos el problema, como Pedro que miró el viento. La segunda forma es cuando yo me desenfoco viendo los medios, los canales, los suministros, las herramientas, las armas que Dios nos da, que no pueden ocupar el lugar de Dios. Y la tercera es cuando ponemos la mirada en nosotros mismos, en habilidad para manejar el instrumento, en habilidad que yo tengo para ayunar, para orar. Yo pongo mi fe en qué tanto yo puedo hacer, en lo que yo hago, en mi obra. Entonces, en qué tanto yo ofrendo, en qué tanto yo diezmo, y sacamos nuestra fe en Jesús y la ponemos en las obras, en la capacidad que nosotros tenemos para hacer. ¿Cómo puedo yo saber que mi fe está bien enfocada? Vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver en el siguiente relato. Lucas 18, 9 al 14. Los que están en el discipulado ahorita, lo vimos en la primera lección. Lucas 18, 9 al 14. Mientras lo busca, búsquelo ahí. Lucas 18, 9 al 14. Dice la parábola del fariseo y publicano. Dice, unos que confiaban en sí mismos como justos. Vamos a ver, ¿dónde tenían su fe estos? En sí mismos. ¿Dónde estaba su confianza? En sí mismos. Vamos a ver, ellos quitaron su mirada de Jesús y ellos quitaban su mirada de Jesús, la ponían en ellos, pero también ellos se fijaban en los defectos de otros. Y esta es una señal, vamos a ver, no se lo dije antes de comenzar, pero él decía, ¿cómo puedo saber que mi fe está bien enfocada en Jesús? Vamos a ver, cada vez que yo veo el fariseo
en la persona que está a la par, póngase en mi hermano de la iglesia, póngase en mi cónyuge, póngase en mi hijo, póngase en mi compañero de trabajo, en cualquier persona que me rodea, y no podemos ver el fariseo que tenemos dentro. Esa es una señal de que nuestra fe no está bien enfocada. ¿Usted conoce gente así? Bendito Dios que usted no conoce gente así. Entonces ya vamos a oír la oración que hizo este fariseo. Entonces dice el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, o sea, se creían mejor que los demás, dijo también esta parábola. Verso 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. Vamos a ver, el fariseo era un religioso y el otro, póngale que venía por primera vez y era un pecador. 11: el fariseo, puesto en pie, oraba. Mire, yo no me había fijado en esto, pero dice que el fariseo, ¿con quién oraba? ¿Oraba? ¿Cómo es eso? Mire cómo son los fariseos, ¿verdad? Ya ve por qué Jesús tenía clavo con ellos. ¿Por qué Jesús? Y como Jesús. Tanto así que lo mataron ellos. Entonces vamos a ver, oraba consigo, o sea, oraba para sí. Oraba para sí. Ok, entonces oraba consigo mismo, pero le oraba, vamos a ver, le oraba a Dios. Vamos a ver, le oraba a Dios porque en su oración que se hacía él mismo decía Dios. Decía Dios, él se oraba a sí mismo y en la oración decía Dios. Entonces su fe estaba en sí mismo. Cuando nuestra fe no está enfocada en Jesús, vamos a ver, le oramos al problema, le oramos a los medios, a los instrumentos, o nos oramos a nosotros mismos, pero no a Dios. Entonces decía este fariseo: Dios, te doy gracias, o sea, se decía a sí mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Entonces vamos a ver, cuando alguien no está con su fe enfocada en Dios, siempre ve el fariseo, ve los defectos, ve lo malo de los demás, pero no puede ver lo malo en ellos mismos. Este hombre decía: yo no soy, gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Entonces vamos a ver dónde tenía su mirada. Ya sabe, en él mismo. Verso 12, y mire, ve. Y sigue, no le bastó, dijo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Vamos a ver, él tenía una habilidad para manejar el ayuno, habilidad para orar y para diezmar. 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a ver, repito, pregunta: ¿en qué estaba enfocado el fariseo? En él mismo. ¿En qué estaba publicado el publicano? Vamos a ver. ¿Qué estaba? Vamos a ver. Él tenía su mirada, su fe en Dios, porque él dijo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. 14: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a ver, salió justo delante de Dios, salió a cuentas con Dios, salió en paz, salió como que no le debía nada a Dios. ¿Sabe qué? No por sus obras, no porque ayunaba. No había ayunado nunca había diezmado, nunca había orado, y entonces no fue justificado por sus obras, sino por su fe, porque la puso en el lugar correcto. ¿Dónde estaba enfocado él? La pregunta es: ¿dónde está enfocada su fe? ¿Dónde usted tiene su mirada? ¿Dónde usted va a poner su fe? ¿Dónde usted va a poner su mirada? Entonces, el fariseo, mire, sabía orar, sabía ayunar, sabía diezmar, pero estaba enfocado en él y en lo que él hacía. Entonces, vamos a ver, iglesia, hoy usted puede salir salvo de este lugar, usted puede salir sano, usted puede salir libre, usted puede salir en paz, usted puede salir a cuentas con Dios, no por lo que hace, sino por el enfoque correcto, por tener su fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Hoy usted puede recibir el don de Dios, el regalo que Dios le tiene preparado para usted, siempre y cuando usted ponga su fe en Él. Pregunta, vamos a ver, mire, en Jesús nos enseña muchas cosas. Bartimeo, ¿en qué puso su fe? ¿Qué herramienta utilizó Bartimeo el ciego para poder recibir su sanidad? ¿En qué se enfocó? Pregunta, ¿qué herramienta utilizó el ladrón colgado en la cruz a la par de Jesús? Mire,
todas estas personas estaban enfocados en Jesús. Otra cosa hablamos, creo que en la oración, hablamos con los hermanos la semana pasada, la mujer sirofenicia. Mire, ella pudo haberse ido cuando el Señor le dijo que el pan no era para los perros, pero ella tenía sus ojos puestos de Jesús, que ella no, vamos a ver, ella no iba a claudicar. Y aún con las migas, ella sabía que una miga del pan que Jesús tenía era suficiente para recibir lo que ella tanto estaba buscando. Iglesia, nosotros, Visión Jesús como iglesia, tiene la tarea de a usted enfocarlo en Jesús. No enfocarlo en la iglesia, no enfocarlo en el templo, no enfocarlo en el pastor, no enfocarlo en el líder, sino llevarlo a los pies de Jesús. Vamos a ver, no hay vida en el templo. No hay vida en el pastor. Él no tiene vida para darle a usted. Los líderes no tienen para darle a usted vida, no tienen para darle salud, no tienen para darle salvación. Pero Jesús sí. Nuestro trabajo como iglesia es llevar a la gente a Jesús. Su propósito en la vida es llevar a la gente a Jesús. Su propósito en la vida es llevar a los que viven con usted a Jesús. Si usted ya lo llevó a Jesús, es que usted puede llevar a sus vecinos, a sus tíos, a su mamá, a su papá, a todos los que le rodean a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Tenemos que llevarlos a Jesús. Tenemos que llevar a la gente a que puedan poner los ojos en Él, en el autor y consumador en la fe. Por eso yo le invito, cada vez que usted venga a la iglesia, enfóquense en Jesús. Cuando ore, cuando ayune, enfóquense en Jesús. Cuando adore, cuando alabe, enfóquense en Jesús. Cuando ofrende, cuando diezme, enfóquense en Jesús. Cuando sirva, enfóquense en Jesús. Yo le decía el martes, es hora de disfrutar el Cordero. Es hora de disfrutar. Yo le decía, cuando usted disfruta una comida, usted se sienta y usted saborea y usted pasa, usted no come la carrera, usted despacio y usted saborea todo hasta que deja el plato limpio. Es tiempo que disfrutemos del Cordero de Dios. Él es nuestra Pascua. Vamos a ver, sigo. Cuando tenemos el enfoque en uno mismo, a veces soy como Pedro, presumo del amor que tengo por Jesús. Presumo de mi habilidad para hacer cosas, para ayunar, para orar, para dar diezmos. Y aunque ayune de diezmos y ore, vamos a ver, eso es de Dios, son herramientas de Dios, pero sin Dios el enfoque es peligroso. ¿Sabe que yo puedo ayunar sin Dios? Yo puedo orar sin Dios, yo puedo diezmar sin Dios, y eso es peligroso. Voy terminando. Jeremías 2, 13 y 14. Jeremías 2, 13 y 14. Dice, márquelo en su Biblia, por favor. Yo quiero que usted pueda marcarlo en su Biblia. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Ayúdeme a leer. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Iglesia, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y se refiere a su pueblo, no se refiere a otros pueblos, se refiere a su pueblo. Le dejo ese pasaje de Jeremías para que usted pueda examinar si usted ha dejado el agua viva. Pastor, pero es que sabe que usted puede, vamos a ver, hay gente que puede venir a la iglesia y puede haber dejado la fuente de agua viva. Hay gente que puede estar cantando, que puede estar danzando, que puede estar predicando y han dejado la fuente de agua viva, y eso es peligroso. Y 2 dice que cavaron cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen agua. El 14 dice, y mire, ¿por qué es el peligro? El peligro, dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Muchas veces somos presas de todo lo que pasa alrededor, de la enfermedad, del divorcio, de la desintegración familiar, de todo somos presas porque hemos dejado la fuente de agua viva. Y hemos cavado cisternas, ¿para qué? Para almacenar todo lo que este mundo tiene para hacer. Almacenamos, vamos a ver, el suministro de Dios, pero nos olvidamos de la fuente.
en Lucas 18 al 30 narra la historia de un joven rico. Dice que era un principal y le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, bueno, yo no adultero, no mato, no hurto, no doy falso testimonio, honro a mi padre y a mi madre. Pero Jesús le dijo en el 21, este joven, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vamos a ver, este muchacho se sabía la ley, se sabía la Biblia, tenía formación, tenía un buen comportamiento porque él cumplía todas las cosas. Él tenía formación, tenía posesiones, tenía capacidad de cumplir la ley. Y vamos a ver, pero tuvo al frente a Jesús, la fuente que salta para vida eterna, y no lo pudo ver porque estaba enfocado en lo que él podía hacer. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Termino mencionando a Zaqueo. Dice que Jesús iba pasando por el lugar y dice que Jesús volteó a ver arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. Y dice que Zaqueo, cuando llegó a su casa, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a ver, mire, es necesario que nos enfoquemos en Él. Cuando nos enfoquemos en Él, podemos ser muy amados por Jesús. Jesús amó a Zaqueo, y Zaqueo se enfocó en Jesús porque Jesús lo amó. Cuando Jesús se enfocó, vamos a ver, cuando él se enfocó en Jesús, tuvo un comportamiento diferente. Hablamos en el discipulado que cuando cambiamos drásticamente, cuando hacemos un cambio de 180 grados, eso así se define el arrepentimiento, un cambio de dirección. Este hombre se arrepintió. ¿Por qué? Porque se enfocó en Jesús, porque puso su mirada en Él. Y vamos a ver, yo le digo, muchas veces cuando venimos a la iglesia estamos lidiando con vicios, estamos lidiando porque no podemos controlar nuestro carácter, lidiamos porque no hemos podido perdonar a tal persona. Pero mire, es necesario que nos enfoquemos en Jesús, que nos enfoquemos en Jesús. Y vamos a ver, porque cuando nos enfocamos en Él, Él produce un cambio drástico como lo causó en la vida de Zaqueo. Mire, ese cambio, yo quiero que me reciba ya con esto termino. Ese cambio no lo pudo experimentar aquel joven que era rico, que era religioso, que cumplía la ley. No lo pudo experimentar. Lo pudo experimentar un pecador que amaba el dinero mal habido. Él era publicano, él era ladrón. Vamos a ver. ¿Y sabe por qué lo hizo? El cambio, ¿por qué lo experimentó? Porque algo sucedió en él cuando se enfocó en Jesús. Se dejó amar por Jesús y fue impactado por ese amor, y ese amor lo cambió. Él tuvo un comportamiento diferente. Y vamos a ver, cómo yo puedo asegurar, aparte de lo que dice la Biblia dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Sabe qué? Cuando alguien, vamos a ver, esta frase yo la escuché y dice, quien toca tu bolsillo es porque antes también ha tocado tu corazón. Y dice, ese hombre se despedió y le dijo, todo aquel que yo le voy a retribuir, y hasta 4 veces más. Iglesia, yo quiero que esta mañana nos pongamos de pie. Y yo quiero, vamos a ver, según lo que Dios ha hablado esta mañana, que oremos. Vamos a ver, pero no se enfoque en qué tanto usted puede orar, lo bien, lo bonito que usted puede orar, y que no se enfoque en el problema.
Porque a veces, Señor, ya esta semana ya no voy a tener comida, solo tengo provisión para esta semana y no llega el día de pago, los que me deben, y usted comienza a orar por su problema, los que me deben ya no me contestan, el trabajo no tengo, no me fue bien, Señor, y comenzamos a decirle al Señor lo grande, la dificultad tan imperiosa que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a orar hoy? Primeramente, el martes yo le dije, le va a dar gracias a Dios por lo poco que usted tiene. Si usted ve que en la refri ya no hay mucho, que en su alacena no hay mucho, Señor, gracias por lo que tengo. Porque el milagro comienza cuando usted le da gracias a Dios por lo poco. Y dice que a Dios le plació tanto que Jesús daba gracias, que multiplicó los panes y los peces. Vamos primero a darle gracias a Dios por lo poco. Segundo, vamos a orar en lo grande que es nuestro Dios. Vamos a orar en lo grande que es nuestro Dios. Le vamos a dar gracias a Dios por los medios que nos da, que no son Dios, pero le vamos a dar gracias a Dios por los medios que Él utiliza, y vamos a reconocer que esos medios, le vamos a pedir, si usted se quiere arrepentir y usted le dice, Señor, yo he puesto mi confianza en mi salario, he puesto mi confianza, y vamos a ver, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted ya esperaba junio porque sabía que le iba a caer, usted ya esperaba junio, diciembre porque él iba a salir. Hoy, Señor, yo no dependo de eso, yo quiero depender de ti. La fuente inagotable. No dependa de los medios. Dígale, Señor, yo sé que he dependido de los medios, pero esta mañana yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. También vamos a orar, y yo quiero que usted lo haga conmigo, no en su habilidad por hacer cosas. Muchas veces decimos, no, a mí me va a ir bien. A veces somos, vamos a ver, somos un poco orgullosos. No, porque yo fui el mejor. Yo soy el mejor haciendo esto en mi profesión, yo soy el mejor en esto. Y vamos a ver, no vamos a poner nuestra confianza, porque todo don y toda dádiva que hemos recibido proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación.